Hola hermanas, buenos días. Hoy vamos a comenzar el estudio de lo que sigue en cuanto al sexto sello, en cuanto a nuestro estudio de Apocalipsis capítulo 6. Vamos en el capítulo 6 y hoy viernes 24 de abril vamos a continuar con los versículos 15, 16 y vamos a avanzar un poquito del capítulo 7. Y antes de comenzar vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y vamos a rogarle que nos dé de su sabiduría. Amado Señor Jesucristo, una vez más nos unimos, aunque no físicamente pero sí en espíritu, para estudiar tu preciosa palabra. Sabemos que necesitamos tu ayuda y reconocemos que sin esa ayuda nosotros no podríamos entender nada. Tu palabra es profunda, tu palabra es misteriosa, pero es tan rica y tan bendecida que la necesitamos día a día, Señor. Sabemos que has tomado este tiempo para que tu iglesia vaya a ese lugar secreto donde pueda fortalecer la comunión contigo. Ayúdanos que así sea, que lo que vayamos a estudiar hoy nos edifique, que lo que vayamos a hablar hoy sea palabra directamente de ti y no palabra humana. Corrígenos, enséñanos, redarguye nuestros corazones para que seamos transformadas a tu imagen, bendito Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanas, hoy vamos a estudiar a partir del versículo 15 del capítulo 6 de Apocalipsis. Pero antes de comenzar, vamos a darle una repasadita a lo que estudiamos rápidamente la semana pasada. Recuerden que me gusta dar el repaso para que podamos ponernos otra vez en el mismo sentir, otra vez volvamos a tener idea de lo que estamos hablando y para poder entender mejor lo que vamos a hablar el día de hoy. Pues vamos rápidamente, empezamos el sexto sello la semana pasada y dijimos que era el tiempo de la retribución. Nos dijimos también que Apocalipsis 6 del 12 al 17 son los que hablan específicamente del sexto sello, pero dijimos que íbamos a abarcar un poco más en cuanto hasta el capítulo 8 para poder entender todo lo que abarca o lo que lo que viene, lo que se origina después de que el sexto sello es quitado. Y bueno, lo dividimos, estos versículos restantes del capítulo 6 los dividimos en dos partes, en las señales en la tierra y en el cielo y el terror de la gente. Ahí están especificados los versículos y vimos precisamente las señales en la tierra y en el cielo, que vimos que una de ellas era un gran terremoto. Nos referimos al terremoto de Valdivia, no porque fuera el gran terremoto del sexto sello, sino como una referencia. Recuerden los daños que provocó en la ciudad, de hecho provocó 3 tsunamis. Recuerden que tuvo 37 epicentros o 37 terremotos que se unieron y formaron un gran terremoto. Y les repito, no es el gran terremoto de Apocalipsis 6:12, perdón. La siguiente señal en el versículo 12 dice que el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre. Decíamos que tal vez se estuviera refiriendo a eclipses, solo tal vez. Es más fácil entender la luna como de sangre como un eclipse, aunque el sol de silicio puede darse por muchas cosas, por muchas otras razones. Pero también decíamos, aquí están los eclipses que vimos, pero decíamos que realmente no es esto lo importante. Decíamos que sea eclipse o no sea eclipse, el punto es que algo milagroso va a ocurrir, una señal en el cielo, porque así Dios permitió que tanto el sol, la luna y las estrellas fueran señales en el cielo para avisarnos acerca de los tiempos lógicos, acerca de las estaciones del año, cuándo empieza un día y cuándo termina, cuándo empieza un año y cuándo termina el año, pero también nos hablan de señales espirituales por las cuales el mismo Señor puso el sol y la luna, que ellas, es como si ellas mismas lamentaran la situación que se está viendo en la tierra y ellas mismas dieran aviso de lo que viene. Entonces decíamos acerca de los eclipses, porque si era un eclipse o no era un eclipse, pues por la fase de la luna, eso ya lo vimos. La respuesta la podemos encontrar en Joel 2:2, donde nos dice que sin necesidad de que haya un eclipse solar, el sol o el día se puede volver tiniebla simplemente por unas densas nubes o simplemente porque la mano de Dios así lo oscureció. El Señor puede usar los elementos de la naturaleza o no puede usarlos porque Él es Dios. Él es Dios y Él hizo todo, Él hizo la creación.
Así que puede haber una respuesta lógica, puede o puede que no. Entonces, eso no es una complicación para entender el sexto sello, porque realmente lo importante es que sin duda esto va a ocurrir, sin duda el cielo se va a oscurecer, sin duda al mismo día la tierra, la luna va a ponerse roja como de sangre, y vamos a ver que esto mismo ocurrió, nos dice según Lucas 23, 44 y 45, así nos dice la palabra de Dios, que el día en que el Señor murió, que fue crucificado y murió, ese día hubo 3 horas de tinieblas y era inexplicable científicamente, pero para Dios no, porque el Hijo de Dios había muerto, el pecado, el precio del pecado había sido pagado por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, así que era un evento súper importante para nuestro Dios porque su Hijo murió, pero también para la humanidad, porque Él murió por causa de nuestras muchas tinieblas, y era lógico que hubiera tinieblas en la tierra, porque fue nuestro pecado cargado sobre el Hijo Santo de Dios. Entonces, dice que cuando venga el día grande y espantoso de Jehová, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Eso lo vemos en Joel 2, 31 y 32. Voy rápido porque esto ya lo vimos. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, como es cuando es sacudida por un fuerte viento. Esto hablábamos que la palabra de Dios nos habla en varias ocasiones acerca de algo así como una lluvia de meteoritos. Puede ser el caso. Génesis 19:24, recuerden que nos habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Éxodo 9:23 al 25 nos habla de la plaga, de una de las plagas que sucede en Egipto, y Joel nos habla del día final, del día de la ira de Jehová. Y por último nos dice en cuanto a las señales del cielo, que el cielo se desvaneció o se desapareció, como si el cielo que conocemos ahorita va a dejar de ser, va a dejar de existir y va a ser totalmente diferente a lo que conocemos nosotros en estos días que se anuncie el día de la ira del Señor. Y de tal forma que todo monte y toda isla será removida de su lugar. Y esto decíamos que se debe a un cambio geográfico, puede ser provocado por el gran terremoto con el cual iniciamos el sexto sello, porque el movimiento de las placas tectónicas provoca terremotos, provoca maremotos y tsunamis, provoca formaciones de volcanes, montañas, cordilleras y provoca hundimientos y entre otras muchas cosas. El punto es que un gran terremoto a nivel mundial puede provocar un cambio geográfico a nivel mundial. Y esto solo la mano poderosa de Dios lo puede hacer. Nadie más. No es causa de la casualidad. Muchos van a querer dar muchas explicaciones. Es que fanáticos todo le dan el poder a Dios, lo que sea. Pero la palabra de Dios dice que es su misma mano la que va a provocar estos cambios geográficos en la tierra. Ya hablábamos del ejemplo de Valdivia, del terremoto de Valdivia, que como este terremoto había causado, los 3 tsunamis, había causado que el volcán Puyehue hiciera erupción, la ciudad se había hundido unos 2 metros y de hecho surgieron nuevas islas y nuevos cerros. Es un ejemplo pequeño y nuestro texto paralelo que venimos estudiando es Mateo 24 junto con Lucas también. Pero Mateo 24, 29 es ahorita nuestro texto, para nuestro versículo paralelo a estas primeras señales que suceden en el cielo que conocemos, no en el cielo, en el tercer cielo donde está Dios, no, en el cielo que conocemos, en donde vemos el sol, la luna y las estrellas, va a haber un cambio y va a haber un cambio en la tierra también. Entonces dice la palabra de Dios, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y les recuerdo, hermanas, que es muy difícil hablar de un orden cronológico en cuando estamos estudiando Apocalipsis, porque Apocalipsis te habla de un evento que sucede antes y luego se va al que sucede después y luego regresa al que sucede antes, y es difícil. Hay que tener la dirección del Espíritu Santo, hay que entender lo que el Señor quiere que entiendamos. Y también hay que descansar en aquello que no entendemos porque el Señor nos lo revelará a su debido tiempo, si Él así lo cree conveniente. Y también hay cosas misteriosas que le competen solo a nuestro Señor. Él dice que el día y la hora en el que Él venga nadie la sabe.
Nadie la sabe, porque si la supiéramos estaríamos preparados para esa hora en específico, pero el Señor quiere que estemos preparados en todo tiempo, si no sería una farsa, sería una mentira estar preparados cuando sabemos exactamente el día y la hora en el que Él va a venir, o nos diéramos una idea que dijéramos, bueno, va a venir por ahí de enero del 2022, por ejemplo, y nosotros estaríamos procurando hacer todo lo que quieramos. Es que el corazón del hombre es engañoso y perverso, como se los decía en uno de los mini temas, pero nuestro corazón se apartaría, nuestro corazón infiel se apartaría de Dios y se prepararía por ahí de finales de diciembre, porque como no sabemos si vaya a venir al 1 de enero o al 31 de enero, pues podemos más o menos, y si pasa la fecha, pues ya nos desanimamos otra vez. Es que todos aquellos que ponen fecha sobre esto realmente no tienen esa inspiración de parte de Dios. El Señor lo dijo muy claro, Él no nos quiso dejar ni el día ni la hora. Él quiere que la iglesia esté velando y orando. Y velar es en todo tiempo, vigilando en todo tiempo y orando en todo tiempo para que estemos preparados sin importar si el Señor viene antes de la tribulación, durante la tribulación o después de la tribulación. No lo sabemos. Hay, como les decía, hay estas tres posiciones. Muchos tienen sus bases bíblicas, los que dicen que viene antes tienen sus bases bíblicas, que sí la encontramos los versículos en la Biblia. Los que dicen que viene en medio también utilizarán sus versículos, los que dicen que vienen después también utilizarán sus versículos, pero ¿quién lo sabe? ¿Quién puede decir 100% seguro que así es? Recuerden que si sentimos que tenemos la verdad absoluta, nos mentimos a nosotros mismos. El único que tiene la verdad absoluta sobre esto es Dios. Así que yo prefiero estar preparada desde ahorita porque no sé cuándo vendrá el Señor. Así que bueno, este es como un paréntesis. Y bueno, también decíamos que estas señales en el cielo también son señales espirituales, porque que ya no haya brillo en el sol, ni brillo en la luna, ni brillo en las estrellas, son señales de que esa bendición, esa luz, acuérdense que la luz de Dios es una bendición para el ser humano. Cuando la luz de Cristo alumbra a una persona, esa persona es bendecida. Pero cuando no hay, cuando vive en tinieblas, pues esa persona vive en maldición. Pero esta oscuridad, ya que ya es de manera espiritual a nivel mundial, va a ser también a nivel mundial, pero a nivel físico. De tal manera que si el sol y la luna y las estrellas dejan de brillar, esto no significa otra cosa más que una terrible sentencia. Por eso dicen que el día de la ira del Señor ha llegado. El tiempo se ha terminado. Y bueno, hablando de la otra parte, recuerden que lo dividimos en dos subtítulos, las señales en la tierra y en el cielo. Ahora sí vamos a empezar con la parte que quiero ir en este día, con el terror de la gente, que va de los versículos 15 al 17. Y si me permiten, voy a dar lectura. Dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Versículos 15 al 17, y estoy en la página 337 de sus estudios. Y antes de meditar lo que estas personas hicieron y dijeron, o dirán y harán, vamos a estudiar que la palabra de Dios nos dice acerca de 7 grupos de personas. 7 grupos diferentes de personas que menciona. Y las vamos a ver, miren. Habla de reyes, de grandes, de ricos, de capitanes, de poderosos, de siervos y de libres. Son 7, y acuérdense que cuando la Biblia menciona el número 7 o utiliza 7, el 7 en alguna característica o por ejemplo aquí en los tipos de personas, los diferentes tipos de grupos de personas, nos está diciendo que abarca la totalidad. O sea, no le faltó nadie. No hay un grupo por ahí que se le escapara. Todos los grupos de personas están comprendidos en esto. Y fíjense que lo podemos imaginar esto como una pirámide, como cuando en la primaria nos enseñaban, ¿no?
el tipo de personas o el tipo de sociedad que habían en las diferentes culturas. Yo recuerdo que si habíamos la cultura egipcia, la cultura maya, y siempre mi profesor me hacía dibujar una pirámide dentro de esa pirámide yo iba poniendo quién estaba hasta arriba en la puntita y quién estaba hasta abajo, ¿no? En la base de la pirámide. Y entonces aquí parece que pasa igual y nos empieza a hablar el Señor acerca del que está hasta arriba, hasta la cúspide. Ese es el rey o los reyes. Y el rey está refiriéndose al líder del pueblo, al líder, es una persona, al líder del pueblo, al señor de la tierra, de ese territorio. Por ejemplo, aquí hablando de México, pues al presidente. Pero al presidente de cada nación es la máxima autoridad de un país, sea como le llamen, como sea que le llamen. Aquí en México les llamamos presidentes. Luego dice grandes, y son los magnates, la gente que está asociada con ese rey, la gente que es muy importante, ya por su cargo o por su poder, porque es muy influyente, porque tiene bajo su poder ciertos negocios, cierta industria, cierta finanza, así que muchos dependen de él. Así que él es muy grande, es un magnate que controla la industria, que controla los negocios, que controla la finanza, y a este tipo de personas también se refiere. Después bajamos en esa escala, en esa pirámide, nos vamos al siguiente nivel, abajo, y dice los ricos, los que tienen mucho dinero, los que tienen abundantes recursos materiales, podríamos decir los millonarios o los multimillonarios. Esa gente que cree que todo lo puede comprar con dinero. Y en el número 4, en el nivel 4, vamos para abajo, dice capitanes o puede ser comandantes. Básicamente en la traducción original se refiere a comandantes hablando de una situación militar, de los militares, los policías, esa gente que tiene cierta responsabilidad en el gobierno, que también tiene cierta autoridad y cierto poder, que comanda ejércitos, que comanda un cierto grupo de personas. Y después en el quinto nivel nos vamos a la que dice poderosos. Esta gente es gente fuerte, pero que es fuerte porque usa la violencia. Estoy pensando tal vez aquí, porque estaba pensando en los narcotraficantes. Ellos no son ni presidentes, no son ni magnates, sí son ricos, no comandan a ningún ejército, pero pareciera que sí lo comandan y obtienen las cosas a través de la violencia. Ellos amenazan a las personas. Es un ejemplo ellos, pero así hay varios tipos de personas que todo lo consiguen con violencia. Así que o estás con ellos o te matan, o si no, al menos no te metas con ellos, ¿no? Entonces intimidan a las personas a través del uso de la violencia. Y también dice en el sexto nivel, los siervos. En el sexto nivel los siervos, aquellos que están al servicio del otro, pues al servicio de los poderosos, al servicio de los capitanes, al servicio de los ricos, al servicio de los magnates, al servicio del mismo presidente. Ellos están dentro de esta misma escala, dentro de este mismo sistema, y ellos son como que los más abajo, porque después viene otra que podrían decir los civiles, los libres, los que no tienen nada que ver con este sistema, ni son esclavos, ni son poderosos, ni son capitanes, ni son ricos, ni son grandes, ni son reyes. Ellos son civiles, gente como nosotras que no tenemos nada que ver con este sistema, pero también estamos incluidas en este tipo de personas, bueno, hablándolo físicamente, porque espiritualmente sabemos que nosotras somos la iglesia de Cristo, no tenemos nada que ver con este sistema. Y dice la palabra de Dios, que estas personas, o sea, todas las clases de personas, como lo acabamos de estudiar, todos, refiriéndose a todos, van a tener pánico, porque dice, ahí mismo, donde los versículos que acabamos de leer, le dicen a las peñas, se esconden en las cuevas y entre las peñas de los montes, y les dicen a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. O sea, fíjense, después de tanto tiempo de negar a Dios, después de tanto tiempo de querer comprobar su no existencia, ahora no les queda otra más que reconocerlo. Recuerden que ya estamos hablando del sexto sello, ya casi a punto de llegar al séptimo y último sello. Entonces, para este punto,
Ya tanto el presidente como los magnates, como los millonarios, como los comandantes, como los poderosos, como los esclavos, como los civiles, todos van a reconocer que ha llegado el día de la ira del Señor, el día de la ira del Cordero. Pero ¿cuál va a ser su actitud? Fíjense, antes muertos que arrepentidos. Y vi esta imagen en el internet, yo sé que se refiere a otra cosa, pero me imaginaba a ese hombre que tienen en pantalla con esta gran piedra encima, y que él prefiera, ese hombre prefiera que esa piedra le caiga encima. Imagínense cómo quedaría, imagínense. Y eso no es un monte, es una peña grande, pero no es un monte. Pero dice que las personas le decían a los montes, caigan sobre nosotros. O sea, prefieren ser aplastados. ¿De qué manera quedarían como hormigas, como cucarachas aplastados antes de arrepentirse? Es que la arrogancia y la soberbia sigue estando presente. Saben que el día de la ira del Cordero llegó. Lo sabrán. El mismo presidente lo reconocerá. Y estos días todavía no los vemos, hermanas. Pero sucederán. Sucederá cuando el mismísimo presidente o la persona más importante de este mundo, no sé quién sea, pero la persona más importante o que se crea la más importante de este mundo, esa persona va a reconocer que el día de la ira del Cordero llegó. ¿Por qué? Porque así está escrito. El Señor lo anticipó, lo dijo en su palabra. Sea quien sea, llámate como te llames, el Señor viene y a juzgar y a pedir cuentas y a retribuir, como lo dijimos que se llama el sexto sello, a retribuir lo que tú diste, Él también te dará. Entonces tú confiaste en Dios, Él contestará conforme a tu confianza. Tú negaste a Dios, Él también contestará conforme a tu negación. Pero la gente aquí no se arrepiente, lejos de ver que ya el gran día ya viene, ya se acerca, lejos de arrepentirse, ¿qué hacen? No, pues prefiero morir aplastado, prefiero ser pues no sé, totalmente destruido por un monte, por una peña, antes de reconocer a Cristo. Y esta ha sido siempre una actitud en el hombre. El hombre siempre se ha escondido de Dios. Y esto lo vemos claramente en Génesis 3, del 1 al 13. No lo voy, bueno, sí lo voy a leer. Voy a dar lectura a esto. No quiero llevarme mucho tiempo, pero creo que sí nos da tiempo. Y dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, ¿con que Dios te ha dicho, no comerás de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comerás de él, ni lo tocarás para que no mueras. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirás. Pues Dios sabe que el día en que de él comas serán abiertos tus ojos, y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba por el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Y es que el Señor no es que no supiera qué había sucedido, el Señor estaba enfrentando a que cada uno asumiera su responsabilidad. Pero la verdad es que el hombre no asume su responsabilidad.
Aquí vemos que dice que Adán estaba juntamente con Eva, pero Eva es la que platica con la serpiente. Y la serpiente era astuta y la serpiente sabía quién era más débil en la fe, por así decirlo, de los dos. Y habló con Eva. Ella era la que al ver ese fruto iba a ser seducida y la engañó. Pero luego ella recapacita y dice, oh, es que ese árbol no está tan malo y ser como Dios no es tan mala idea. Digo, recapacita no de que haya entrado en razón, sino de que medita en eso que la serpiente le dijo y ella entonces dice, pues no está tan malo lo que la serpiente me dice, entonces voy a comer. Y cuando ellos pecan y viene el Señor como de manera normal, siempre estando en su presencia, no porque Él no supiera, sino porque Él no cambia. Aquí el cambio fue de Adán y Eva, pero Dios no cambia, Él siempre se paseaba, su presencia siempre estaba en el Edén con Adán y Eva, en íntima comunión con ellos. Entonces, cuando él se pasea de manera normal, como siempre lo ha hecho, no desconociendo la situación, sino mostrando que Él es inmutable, entonces el hombre y la mujer se esconden de la presencia de Dios. Y cuando el Señor le dice, ¿por qué te escondes? Bueno, pues es que estoy desnudo. ¿Y cómo que estás desnudo? ¿Quién te lo ha hecho saber? Repito, no porque Dios no lo sepa, sino porque confronta a Adán primeramente con su responsabilidad. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Porque Adán tenía que reconocer que había pecado, pero él no reconoce que ha pecado, sino dice, Eva me engañó. Y entonces le dice a Eva, ok, ahorita regreso contigo, Adán. Pero entonces regresa con Eva y le dice, Eva, ¿qué hiciste? Y ella no podía echarse la culpa de esto que sucedió, sino que dijo, la serpiente me engañó. Porque otra era decir, ¿qué crees que sí? O sea, la serpiente me dijo esto, pero yo vi que sí, como que sí era bueno ser como tú, Dios. Todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Yo quiero ser como tú. Es más, veo cómo te dan gloria, yo quiero que me den gloria a mí. ¿Por qué no reconoció eso? No, le echó la culpa a la serpiente. Y bueno, con la serpiente el Señor ya ni le pregunta, porque esa era su naturaleza del diablo. Es su naturaleza, engañoso, mentiroso desde el principio. Y entonces, la palabra de Dios nos dice que la naturaleza del ser humano es esconderse. Y vuelvo a hablar de este autor intelectual, la serpiente, como les digo. Él siempre mentiroso desde el principio. Él sabía bien lo que hacía, porque no era un simple pecado. Él, al engañar a Eva, lo que estaba haciendo era destruir la humanidad. Estaba metiendo la maldad dentro de la humanidad y al mismo tiempo que metía la maldad, al mismo tiempo que metía la muerte. Y es algo que continúa haciendo el día de hoy a través de la religión, a través de la política, a través de los líderes, a través de la televisión, del celular, de las redes sociales, a través de muchos lugares. Él tiene el control y no quiero aquí que no se malentienda. No tiene el control de toda la situación. Claro que no. Tiene ahorita sumergido bajo su poder de tinieblas a mucha gente, muchísima gente, porque sigue utilizando la misma mentira. Sino que serás como Dios, le dijo a Eva. Y así le dice a los magnates, me regreso tantito rapidito a la lista, así le dice al presidente, tú puedes controlar todo esto. Así le dice a los magnates, ves, tú tienes el control de esta industria, sin ti no pueden hacer nada. A los ricos les dice, con tu dinero lo puedes comprar todo. A los capitanes, tú eres señor de tantísima gente. ¿Quién como tú, que comanda también ejércitos militares? ¿Qué le dice? A los poderosos también. Tú mata a quien quieras para conseguir lo que tú quieras. Y en fin, a todos, también a los siervos. Piensen cómo los engañan. ¿De qué son siervos? Bueno, fuera que fueran siervos de Dios. No, son esclavos de Satanás, porque al momento que sirven a esa gente que es esclava de Satanás también, ellos mismos se convierten en esclavos.
Y los civiles que se sienten libres de este sistema también son parte de este sistema porque están sumergidos en la televisión, en la música, en las redes sociales. No, nadie se escapa, nadie se escapa. Él está manipulando esta situación. Él manipula toda esta situación y ha tenido a la humanidad engañada durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Satanás engañó a Eva y Satanás sigue engañando a la humanidad. Y lo peor del caso es que el ser humano no asume su responsabilidad. El ser humano sigue siendo arrogante delante de Dios. Aun cuando vemos miedosos, porque se esconden, quieren que Dios no los vea. El Cordero, pues es la ira del Cordero. Jesucristo no los vea cuando Él venga. Y se esconden, dicen, entre las peñas, en las cuevas, donde caiga. Ya no en sus grandes mansiones, sino entre las cuevas. Imagínate al presidente que está en su palacio y ahora escondido en una grietita de una peña o en una cueva, sin nada de lujos. Pues van, se esconden porque tienen miedo, están apanicados, porque la ira del Señor ha llegado. Pero por otro lado, dicen, sé que me voy a morir, pero prefiero morirme antes que reconocer que tú eres Dios. Aplástame, monte, aplástame, piedra, pero yo a Jesús no lo reconozco. ¡Qué actitud tan arrogante! Y es que el Cordero de Dios, siendo Él el Hijo de Dios, siendo Él Rey del universo, no de esta tierra, no presidente de un país, Rey del universo. Él dice que vino y se humilló y se hizo siervo, y le lavó los pies a sus discípulos, y tocó leprosos, y sanó enfermos, y dio de comer a tantísima gente, y entregó su propia vida, fue crucificado y exhibido públicamente, de tal manera que la gente meneaba la cabeza cuando lo veía, porque decían, pobre, ¿qué habrá hecho, pobre? El Rey del universo así. Es que Dios no tiene ni 1%, ni 0.0001% de arrogancia. Él es humilde. Por eso dice su palabra que aprendamos de Él que es manso y humilde de corazón. Él no tiene para nada y que podría en su soberanía hacerlo, pero esto es contrario a su naturaleza. Él podría mirarnos desde lejos, claro, porque Él es Dios, pero más sin en cambio se acercó y vino a esta tierra para hacerse propicio al hombre, para acercarnos y reconciliarnos con Dios. ¿Qué necesidad tenía Dios? Ninguna. La necesidad la tenemos nosotras. Y bueno, en fin, la palabra de Dios nos habla de esta profecía ahí en Isaías 2, 10 y 19, no al 19, sino 2, 10 y 19, donde habla de este día tan terrible. Dice, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. El versículo 19 dice, y se meterán en las cavernas de las peñas, en las cuevas y en las aberturas de la tierra, fíjense, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando Él se levante para castigar la tierra. Estoy en la página 338. Y prácticamente lo único que el Señor está pidiendo hoy, o lo que nos está pidiendo hoy, no lo único, sino lo que nos está pidiendo hoy, es que volvamos nuestros corazones a Él. Aún estamos a tiempo. El día de su ira no ha llegado, hermanas. Seguimos en el tiempo de la gracia, lo sabemos. Sabemos que seguimos estando. Y a pesar de que estamos viviendo una pandemia terrible, no sabemos a qué dimensiones reales son, no lo sabemos, no nos imaginamos las consecuencias de esta pandemia. A pesar de que estamos viviendo eso, seguimos viviendo en el tiempo de la gracia. Es que he estado escuchando a varios hermanos que predican y hablan tanto de volvernos a Dios y sobre todo como iglesia. ¿Qué estamos haciendo nosotros, la iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Ojalá no tengamos esa misma actitud arrogante. Es que no puede ser. Nosotras como hijos de Dios entendemos que lo mejor que puede hacer
un hijo, un cristiano, un siervo de Dios. Es humillarse, bajar su rostro, doblar sus rodillas y reconocer que Cristo es Dios y que Él tiene poder de todas las cosas. Y quiero dar rápidamente el siguiente subtema y ya me voy a Apocalipsis capítulo 7 del 1 al 3 y me da tiempo para verlo porque es pequeño. Lo tienen ustedes en sus páginas 138 y 139 y con esto termino, bueno, dando este último tema y lo voy a leer. Está en Apocalipsis 7 del 1 al 3 y dice esto: Después de esto vi a los 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tiene el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, fíjense. No puede ser. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios. Nos está diciendo la palabra de Dios que después de esto, ¿después de qué? Después de que pasaron estas señales, las que acabamos de estudiar. Después de esto, vio 4 ángeles que estaban de pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Y vamos a hablar acerca de qué información nos dan estos versículos acerca de estos 4 ángeles. O sea, sabemos que son 4 y cuando hablamos de 4, hablamos de la plenitud en cuanto a lo terrenal. Están de pie sobre los 4 ángulos de la tierra. También nos dice, tal cual así, que tienen poder para detener el viento de la tierra. Y también se les dio poder, o sea, tanto el poder que tienen para detener el viento también les fue dado, pero también se les dio poder de hacer daño a la tierra y al mar. Pero ellos son detenidos por un tiempo corto por otro ángel. O sea, si no, esperen, no hagan daño. Y vamos a meditar un poquito más en esto. Dice que están de pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Y los 4 ángulos de la tierra ya lo hemos visto, pero lo vuelvo a repetir. Son norte, sur, este y oeste. Y al ser 4, nuevamente hablamos la plenitud de la tierra. Y vemos que está el noroeste, noreste, sureste y suroeste. Estos solamente son una combinación de los 4 ángulos de la tierra, que son norte, sur, este y oeste. O sea, son 4, aunque para poder entender mejor sus otras inclinaciones ahí, más que nada para que se ubiquen, especifican noroeste, o sea, en medio del norte y el oeste. Noreste, en medio del norte y el este. Entonces, estos son los 4 ángulos de la tierra. El punto es que abarcan su totalidad y los 4 ángeles están parados en los 4 ángulos de la tierra. ¿Con qué finalidad? Ellos están deteniendo el aire. Dice que a ellos se les fue dado poder para dañar. Y también se puede entender que cuando Satanás fue e hirió a Job, cuando éste tenía todo, ¿no? Tenía una familia, tenía propiedades, era un hombre muy rico, pero también la palabra de Dios dice que era un hombre perfecto. Y cuando Dios le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él dijo, de rondar la tierra, ¿no? Y él dice, bueno, pues deberías de aprender a mi siervo Job, que no hay como él. Y él dice, no, pues lo que pasa es que no le has tocado nada de lo que tiene. Tócalo a ver si no blasfema. Y esa es la intención de Satanás, que no se le dé honra a Dios. Y entonces Satanás le hizo daño a Job. Sí, hablando que él fue, por así decirlo, el instrumento. Pero no se le pudo hacer daño sin que antes Dios le hubiera dado permiso. Al final de la historia, cuando leemos todo lo de Job, vemos que fue Dios mismo el que preparó, perfeccionó, pulió y embelleció a Job a través de esta difícil prueba que Satanás provocó.
en Job. Entonces, aquí les digo esto porque es algo parecido. Estos 4 ángeles detienen este viento que sopla de los 4 ángulos de la tierra. Y cuando ellos suelten, si ellos sueltan, se puede decir que están causando un daño en la tierra, aunque es el mismo Dios el que está ordenando esto. Espero que me entienda. Y cuando ellos sueltan este viento, se va a provocar un daño en la tierra que viene permitido de parte de Dios, pero que prácticamente hay alguien que está provocando este daño en la tierra. Y quiero referirme a Efesios 2:2. Y permítanme, lo leo en mi Biblia. Efesios 2:2 dice así: en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y nos dice que hay un espíritu que opera en este aire, en este viento, en esta corriente en la cual hay ahorita. Se sopla, él sopla homosexualidad, él sopla asesinatos, él sopla violencia, él sopla secuestros, él sopla mentiras, sopla arrogancia, y la gente lo respira. En otras palabras, por ejemplo, otro ejemplo, las redes sociales están llenas de perversiones, no solamente perversiones, porque ahorita, gracias a Dios que podemos compartir la palabra y escuchar la palabra también a través de las redes sociales. Es que este instrumento que Satanás quiere utilizar para mal, nuestro Señor también lo utiliza para bien. Porque Dios es Señor de todo, incluso de la tecnología. Pero nuestro Señor nos está explicando aquí que estos ángeles que están parados en los 4 ángulos de la tierra detienen a este viento que sopla con toda fuerza. Y es que va a llegar un momento, hermanas, que si ahorita sentimos que es fuerte su soplo, me refiero a que son grandes las tinieblas que gobiernan este mundo, llegará un tiempo que será peor. Y se acuerdan que les digo que es difícil el orden cronológico aquí en Apocalipsis, porque aquí parece que nos está hablando antes de la gran tribulación. Y anteriormente parece que nos hablaba después de la gran tribulación. Y aquí nos está diciendo que antes que esta gran tribulación comience, es necesario que se detenga por un corto tiempo este fuerte viento, porque cuando sea soltado va a soplar peor. Va a soplar más fuerte. El viento de oscuridad, el viento de maldad, el viento satánico va a soplar con más ímpetu. Por lo tanto, es necesario hacer algo antes de que esto sople. Por eso separan estos 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra, de una manera espiritual, pero también física, y detienen por un momento este soplo. Es necesario que lo detengan por un corto tiempo. ¿Y para qué? Porque hay otro ángel que tiene que hacer otra cosa antes. Pero antes de pasar a esto, quiero leer Isaías 11:11 y 12, que dice así: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Amat, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y otra vez vemos estos 4 ángulos de la tierra, los 4 confines de la tierra. ¿Y por qué les digo? ¿Se acuerdan que les dije? Es necesario que estos 4 ángeles contengan ese viento que viene más fuerte, más violento, porque antes se tiene que hacer esto que está diciendo Isaías. El Señor reunirá a sus escogidos, a Israel. Básicamente lo vamos a ver en los siguientes versículos que siguen. No lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver para otra semana, pero los siguientes versículos nos dicen que específicamente habla de Israel.
Necesita estos 4 ángeles detener por un tiempo pequeño este viento violento que va a venir con mucha más fuerza. Nos habla de la gran tribulación, que va a venir con mucha más fuerza, más tinieblas, más oscuridad, porque el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, va a soplar más fuerte. La situación va a estar más satánica, por así decirlo. Pero antes de que esto suceda, el Señor necesita hacer algo. El Señor quiere hacer algo con sus desterrados de Israel. Y dice, ahora sí vamos a ver un poquito del otro ángel. Que ellos los 4 ángeles detienen el viento para que otro ángel pueda hacer algo. Y dice una vez más, voy a volver a leer los versículos 1 al 3. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también, aquí viene, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Por qué era tan importante que estos ángeles detuvieran? Tenían que detener porque al momento que ellos soltaran, es como que hacían daño a la tierra. Pero esto lo van a hacer, van a soltar ese viento, pero les dice este ángel, no, todavía no, esperen. Y aquí es importante, este ángel sube, dice que de donde sale el sol, y sabemos que el sol sale del este. ¿Y por qué de donde sale el sol? Porque el sol es una señal de bendición. El sol da luz y calor a la tierra. Y esto es lo que van a recibir los siervos de Dios. Esto es lo que van a recibir. Y esto es lo que nosotras también ya recibimos, si es que tenemos al Hijo de Dios en nuestros corazones. Esta luz y este calor. La luz para vivir bien, para caminar bien, para no andar en tinieblas. Y dice que este ángel trae el sello del Dios vivo. Obviamente iba a sellar a los siervos de Dios. Va a sellarlos en sus frentes. Después vamos a ver esto. Hay que profundizarlo más. Hoy solo quería hablar de los 4 ángeles y este quinto ángel que sale. Y les dice a los 4 ángeles, este quinto ángel que sale, le dice, esperen un poco hasta que los siervos de Dios hayan sido sellados. Esperen, van a ser sellados en sus frentes. Esperen un poquito más. Esperen un poquito más. Y este sello, solo para conocer un poquito, después vamos a hablar más. La siguiente clase, por favor, vamos a seguir tomando estas clases. No sabemos cuánto tiempo tenga que seguir siendo de esta forma. Yo sé, yo de manera personal, extraño ya nuestras reuniones, pero sé que el Señor está perfeccionando esas reuniones para que cuando regresemos mejor. Para que cuando nos reunamos para adorar más. Si ya lo hacíamos, lo hagamos más. Y si no lo hacíamos, pues empezar a hacerlo. Empezar a adorar a nuestro Dios. Y esto vamos a seguir hablando en la siguiente clase de lo hermoso que es este sello. Pero hoy les voy a decir, este sello se trata del Espíritu Santo. Y es que no habría otro sello que podría fortalecer tanto a un ser humano para soportar. Si ahorita necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder vivir en medio de este mundo de tinieblas, imagínense cuánto más va a ser necesario que estos escogidos de Dios, aquí vamos a ver que específicamente se refiere al pueblo de Israel, van a necesitar el sello de Dios. Y acuérdense que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y el único que puede convencer al pueblo de Israel que el Mesías ya vino es el Espíritu Santo. Así que necesitan ser sellados. Necesitan ser sellados para poder soportar tan grande tribulación que dice la Biblia,
que nunca va a haber otra, ni hubo ni habrá. Entonces, dice que trae en su mano el sello del Dios vivo. Bueno, que no se entienda que es una cosa, es un símbolo nada más, pero lo que ellos necesitan es la marca del Espíritu Santo, así como todo ser humano, así como nosotras necesitamos la marca del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder soportar este viento tan violento que sopla de oscuridad y que soplará aún más fuerte en los últimos tiempos. Y esto me recuerda, yo creo que el Señor quiere recordarnos constantemente la Pascua. No ha dejado, yo creo que por eso les digo, Él tiene sus tiempos bien exactos, bien precisos. Y no ha dejado de hablarnos de la Pascua. No ha dejado de que hagamos mención, ya sea por la costumbre de la Semana Santa, por lo que sea, pero Él no ha dejado de mencionarnos la Pascua porque quiere que entendamos que todo gira alrededor de su sacrificio. Y en Éxodo 12:23 nos dice la palabra de Dios que cuando hubo ese día de oscuridad y de muerte en Egipto, lo que libró al pueblo de Israel fue la marca del Cordero. Y este sello me recuerda a ese suceso. Los escogidos, los siervos de Dios, por los cuales estos 4 ángeles detienen este viento antes de que sople con toda fuerza, deben de ser marcados con la marca del Cordero. También ellos. Es que nadie puede llegar al cielo si no es por Jesucristo. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino. No todos los caminos llevan a Cristo. No sé si todos lleven a Roma, no sé, nunca he ido a Roma. Pero no todos llevan a Dios. Cristo es el camino. Cristo es el camino. Así que el mismo sello que ahora ha marcado nuestros corazones, el cual nos ha librado de la muerte eterna, es el mismo sello con el cual los siervos de Dios en este tiempo, cuando el 6º sello se ha abierto, necesitan ser sellados con la misma marca del Cordero. Porque recuerden, la ira del Cordero ha llegado cuando se abre el 6º sello. Pero aún en este 6º sello donde la ira del Cordero se abre, aún en este 6º sello, la misericordia y el amor de Dios estará para con los suyos, para con sus siervos. La ira se sentirá para los que no aman a Dios, pero el cuidado y la protección se sentirá para los que amamos a Dios. Y esto será en ese tiempo y es en este momento. En este tiempo de incertidumbre, de pánico, de enojo, de desesperación. Ya mucha gente está desesperada porque la cuarentena se ha prolongado. Ya no es cuarentena, creo que es 80, no sé cuánto ya llevemos. Pero mucha gente que está desesperada, está realmente padeciendo en estos tiempos. Pero los hijos de Dios nos gozamos porque sabemos que la prueba produce paciencia, ¿verdad? Y estamos aprendiendo a ser pacientes. Estamos aprendiendo a ser perfeccionadas por la mano de Dios. Necesitamos este sello. Lo necesitamos. Lo tenemos, gloria a Dios, lo tenemos. Y es muy importante que este grupo que el Señor ha escogido para Él y que tienen un corazón sincero, después, si Dios nos permite, estudiaremos quiénes son y qué características tienen. Ellos también necesitan ser sellados porque no hay otra manera de soportarlo. Así que agradezcamos al Señor que tenemos ese Espíritu Santo que ahora nos permite soportar esta prueba que estamos enfrentando ahorita y que nos permitirá soportar todas las que vengan. Y por favor les pido, hermanas, que escuchen los temas, escuchen las clases. Seguimos avanzando, no detenemos las clases y no queremos que ninguna se quede atrás. Estén al tanto de cada clase. Si tienen dudas, por favor escríbanlas en el grupo.
Si quieren que repasemos algún tema, lo volvemos a repasar. Queremos que nadie se quede atrás, sino como dice ahí Efesios, hasta que todos lleguemos. Y todas debemos llegar a esa medida, a esa unidad. Y todas debemos tener el mismo sentir. Así que, hermanas, por favor, los temas siguen, no se los pierdan. Este tiempo que tenemos en casa, de verdad tenemos más tiempo para orar y tenemos más tiempo para estudiar. Y no es un tiempo como para que podamos ver un montón de videos en el YouTube que se traten de un sinfín de temas y no tengamos tiempo para estudiar la palabra. Busquemos un lugar, busquemos un momento, así como lo apartábamos de manera física los viernes de 10 a 12 es nuestra reunión. Aparta tu tiempo, hermana. Aparta tu tiempo, viernes de 10 a 12. O si no puedes el viernes de 10 a 12, bueno, aparta tu horario, ora con esta y más flexibilidad. Pero, hermana, por favor, hermana, no tomes, no eches en menos la palabra de Dios, no menosprecies la mesa del Señor. El Señor ha servido, el Señor está dando palabra de Dios y es tiempo de que nosotras tomemos en serio nuestra comunión con Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que estas palabras que escuchamos hoy, esto que estudiamos acerca del sexto sello, sea algo que realmente nos anime, que realmente nos exhorte y nos redarguya a no tener una actitud arrogante ni apanicada, sino al contrario, tener una actitud de seguridad y confianza, aún sabiendo que a pesar de todo esto que pasa, el Señor tiene cuidado de los suyos. Si por favor pueden ayudarme a seguir orando para que estos temas se sigan preparando, para que sean conforme a la voluntad de Dios, para que el Señor siga revelando su palabra a los suyos. No dejen de orar, no dejemos de orar unas por otras, es muy importante y que cuando el Señor nos permita reunirnos estemos más fortalecidas y no seamos un grupo debilitado, sino fuerte en el nombre del Señor. Y vamos a inclinar nuestros rostros y ahí donde estás, hermana, por favor, tómate un momento para platicar con nuestro Señor. Señor Jesucristo, ¿cómo se muestra tu amor desde siempre? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo? ¿De qué forma podremos entender ese amor tan eterno, tan profundo, tan maravilloso? Y es que tú no te equivocas, Padre. Todos estos temas que nos has ido dando día con día y esta palabra de Dios que no solamente nos das a nosotras, sino que podemos ver que muchos hermanos tienen la misma palabra en muchos lugares del mundo, no solamente aquí en México, sino en muchos lugares del mundo, hermanos que están compartiendo la misma palabra que nos estás dando a nosotros. Y es que no es coincidencia, no es casualidad, es que esto es lo que nos quieres hablar. El tiempo se acerca, el tiempo ha llegado. El tiempo de volvernos a ti, el tiempo de ser sinceras, el tiempo de ser auténticas e íntegras delante de tu presencia, porque el tiempo está más cerca. Cada día falta un día menos para tu venida. Sé que nada de lo que está pasando pasa sin que tú lo permitas, Señor. No entiendo la pandemia, no entiendo estar separadas como grupo, es algo que me duele, Señor. Me duele no ver a mis hermanas, me duele no abrazarlas, me duele no mirar sus rostros. Pero sé que nada de esto pasa sin que tú lo permitas. Sé que hay algo más hermoso y más profundo que mi mente no alcanza a entender y que tú estás haciendo. Porque no quiero olvidar que eres infinitamente bueno e infinitamente sabio y que nada te equivoca, Señor. No lo olvido. Por eso todos los días estoy delante de ti, humillada delante de ti, buscando tu rostro, Señor. Todos los días para que por favor nos hables, Señor. Para que por favor nos ayudes, si no a entender, a confiar, Señor. Porque más importante que entender es tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios.
Y yo sé que hoy es un tiempo en el que a pesar de todo tú sigues llamando a la puerta de nuestros corazones. Como lo dijiste, yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. Señor, entra y cena conmigo, Señor. No quiero cerrar ningún día mi puerta a ti. Quiero que todos los días tengamos un tiempo juntos. No es fácil. Hay muchas distracciones. Hay muchas pruebas. Yo misma soy una distracción para mí misma. No es fácil, Señor. Pero todos los días quiero tener un tiempo contigo. Todos los días quiero abrir mi puerta para platicar contigo. Quédate ahí, Señor. Y yo sé que aun cuando vemos la condición de estas personas que durante esta señal van a preferir estar muertos antes que arrepentidos, yo no, Padre. Tu iglesia no. Tu iglesia prefiere arrepentirse, porque en la muerte quien tendrá memoria. ¿Cómo será mejor ser aplastados que estar contigo? Si el mismo David lo decía, mejor es un día en tus atrios que 1000 años fuera de él. ¿Y cómo va a ser mejor la muerte que tu presencia? En ninguna manera. Ayuda a tu iglesia. Ayuda a tu iglesia a reconocer que tú eres lo mejor que existe en este mundo. Tú eres real. No hay mentira en ti. No hay engaño, no hay maldad. Tú eres puro, santo, bueno. Eres todo para mí, Señor, todo para mí. Y a pesar de mi maldad y a pesar de mi infidelidad, tú me cuidas, Padre. ¿Por qué, Señor? No lo entiendo y no lo voy a entender nunca. Pero creo en ti, Padre eterno. Fortalece mi fe, haz que crezca cada día. Haz que cada día te ame más. Haz que cada día te conozca más. Señor, oro por mis hermanas, por las que están escuchando, por las que no han podido escuchar, por las que se sienten animadas y por las que están desanimadas. Por favor, Padre Celestial, por favor, Padre bendito, te ruego, Padre Celestial, que las animes, que las fortalezcas y que el Espíritu que habla hoy en este día hable también a sus corazones. Cada día, mi Señor. Cada día háblales de esa necesidad que tienen de volver a ti, de volver sus rostros a ti, Señor. Porque no es mejor estar lejos de ti, no es mejor morir y corremos riesgo de morir apartados de ti, Señor. Porque tú eres fuente de vida, tú eres fuente de toda plenitud, Señor. No hay nada mejor que tú. Por favor, Padre, conoces los nombres de cada una de mis hermanas. Sé con ellas, que tu presencia sea con ellas. Une este grupo, fortalécelo en tu nombre y que cuando volvamos a estar juntas seamos más adoradoras y más arrepentidas y más bellas delante de tus ojos, Padre. Que en tu nombre seamos restauradas, que en tu nombre seamos edificadas y que en tu nombre tu palabra llene todo nuestro interior. Bendigo tu santo nombre y sé que reinarás y te ruego que reines en mi corazón, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.